Me acuerdo mucho, ¿no? Siempre cuando estudiamos de Sodoma y Gomorra, ah, el versículo de Lucas 17, 28-32, ¿no? Y se resume en esa frase, como en los días de Lot. Cuando Dios habla de la destrucción del mundo, también dice, ¿no? Como en los días de Lot. La gente no le importaba nada. La gente no estaba preocupada de Dios. Y ahí hay una ciudad que se está destruyendo. Obviamente, esta es una imagen de cómo pudo haber sido, pero lo que sí es cierto que las ciudades quedaron destruidas, la gente que estaba ahí toda murió, completa murió, y cayó fuego y azufre. Entonces, como los días de Lot, dijo Jesús, refiriéndose a este momento. Génesis 19. Empezaba a anochecer. Se recuerdan que al mediodía, a la hora de más calor, habían llegado los tres hombres, el Señor y estos dos ángeles, a comer con Abraham, comieron y después se fueron hacia Sodoma. No quedaba muy lejos. Abraham podía ver a lo lejos la ciudad. Y por eso caminaron y al llegar la noche llegaron a Sodoma. Estamos hablando del mismo día. Entonces dice, empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Estos dos. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Y ahora este personaje que está acá es Lot. Ya no es Abraham, es Lot, su sobrino. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos. Y aquí Lot también reconoció algo que Abraham que reconoció lo mismo. Dijo, estas personas no son cualquier persona, porque no es que por cualquier persona que apareciera se iban a inclinar con la frente al suelo, sino que reconoció que eran personas especiales. El resto de la gente no, pero él sí. Él reconoció que eran gente especiales y dice, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, en esta posición, como lo vemos ahí, tocando el suelo con su frente, y les dijo, señores, por favor, les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. A Abraham le tocó el almuerzo, a Lot le tocó darle alojamiento en la noche, la cena. Allí podrán, como era la costumbre, dice, lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Pero ellos dijeron, no gracias, pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho, porque claro, Lot sabía cómo era la ciudad, cómo iba a dejar a estos dos hombres que él vio que eran personas santas, ángeles, cómo los iba a dejar en la calle a diestra y siniestra de cómo era la gente en ese lugar. Entonces Lot insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura y los visitantes comieron. Nuevamente, aquí se preocuparon en hacer una buena cena y aquí tenemos un ejemplo de lo que pudiese ser ese momento, ¿no? En este dibujo, ¿no? Los dos ángeles, ya no eran tres, eran dos. Preparan aquí Lot la cena, su mujer y sus dos hijas. Ese era el grupo, la gente que estaba en esa casa en ese minuto. Y ya era de noche. Habían cenado, habían comido. Entonces ahora dice el versículo 4, todavía no se habían acostado. ¿Ya? En otras palabras, a lo mejor todavía estaban comiendo, estaban terminando la cena, algo en ese transcurso, todavía no se habían acostado, cuando todos, y fíjense cómo dice aquí, ¿no? Todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y, desde el más joven hasta el más viejo, empezaron a gritarle a Lot. Con razón, el clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado a los oídos de Jehová, y Jehová dijo, esto ya no puede seguir. Porque aquí eran todos los hombres. Y esto sabemos cuál es el fondo de la historia, ¿no? Y la razón, pero aquí, fíjense que ni siquiera eran mujeres que quisieran tener sexo con estos hombres, sino que eran homosexuales directamente. El homosexualismo era algo que estaba ahí desatado, que les daba lo mismo si era hombre o mujer. Entonces, eso es lo que era Sodoma y Gomorra. Entonces, y desde el más joven hasta el más viejo, no había un tema de que los más viejos o los más jóvenes, no, todos empezaron a gritarle al otro.
¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Por eso busqué me gusta esta versión de Dios habla hoy, porque es mucho más directa, ¿no? En la Reina Valera dice porque queremos conocerlos. Conocer bíblicamente es tener sexo. Versículo 6. Entonces Lot salió a hablarles y cerrando bien la puerta detrás de él les dijo, más o menos una situación así, ¿no? Ahí, la puerta cerrada detrás de él, salió afuera, ahí están los hombres agolpándose. Por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Lot vivía en una ciudad en donde no había un respeto a la sexualidad que Dios ha mandado. Había una libertad de hacer lo que quisieran y por el contrario, había un deseo de hacer lo malo. Porque no era que se portaban mal de vez en cuando, no, sino que fíjense que al saber que hay dos personas nuevas, lo primero que quieren es tener sexo con ellos. Y, y, y la verdad, parecen que fueran como unos animales en celo, porque no había ningún racionamiento, sino que, oye, ¿dónde están? Queremos acostarnos con ellos. Punto. Nada más que eso. Entonces Lot le dice, por favor, no hagan tal cosa. ¿Se acuerdan que todos los otros jueves atrás yo le he repetido, le he dicho que la sexualidad en ese tiempo no es la misma como es hoy en día? Y los valores morales no son los mismos como son hoy en día. Bueno, fíjense, este pueblo tenía este tipo de valores morales, si es que los queremos llamar como valores, y había muchos otros pueblos en donde otros tipos de perversidades, no tanto como acá, porque aquí eran todos los hombres, también las cometían. Ellos no eran el único pueblo que hacía esto. La diferencia está que este pueblo, como dice acá, todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, no se salvaba nadie. Y de ahí uno puede entender por qué los otros pueblos que practicaban cosas similares no fueron destruidos. Porque probablemente sí había a lo menos uno que no las practicaba. Y por lo tanto, como habíamos escuchado a Abraham, que Abraham le dijo al Señor, oye, si hubieran 10, ¿no perdonarías al justo? Dijo, bueno, si hubieran 10, yo perdono la ciudad. Y probablemente por eso las otras ciudades existían. No que eran santos, pero por lo menos no tan perversos como estos de acá. Y, y el entorno, insisto, el entorno moral en el cual vivía Lot, por decisión de él, porque él decidió ir a vivir a ese lugar cuando tuvo la opción de elegir si irse hacia la izquierda o hacia la derecha. Y es la única forma de poder entender este versículo 8, porque yo tengo una hija, mis hermanos tienen una hija, algunos de ustedes que están acá también tienen hijas, y yo creo que ninguno de nosotros entregaría a nuestra hija para que cualquiera la agarre y se la viole. Nadie de nosotros en nuestro sano juicio haríamos eso. Entonces, pero aquí el entorno, fíjense, era tal, y aquí hay un momento que yo creo también que es un poco de prueba en donde Lot demuestra su orden de prioridades frente a Dios. Lot vivía en un lugar de maldad y Lot estaba destinado a morir. Porque claro, Lot aquí también estaba inmerso viviendo en una ciudad en la cual Jehová dijo que le iba a ir a destruir. Y recuerden que Abraham le dijo, si encuentras 10, y Jehová le dijo, no hay 10. Entonces, este también, y aquí a lo mejor algún día cuando estemos en el cielo vamos a poder preguntar más detalles y poder entender, pero lo que yo logro entender hasta ahora es de que Lot ofrece sus hijas y dice, yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre, eran dos hijas vírgenes, jóvenes, y le dice, voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres porque son mis invitados. Lot sabía que estos invitados no eran cualquier persona. Lot no iba a sacar a sus hijas para que las violaran por tener cualquier invitado, cualquier persona. No, Lot sabía
que estas personas eran especiales y que eran enviados de Jehová. Por algo fue y se arrodilló y puso su frente contra el suelo cuando los vio al entrar de la ciudad. Y por eso los invitó a su casa. Entonces él se sentía ahora responsable de cuidarlos. Y esto es similar a lo mejor cuando a Jehová le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. O sea, aquí Abraham, o sea, aquí Lot pone todo, hasta lo más preciado, sus hijas, que además eran vírgenes, le dice, le entrego a mis hijas, pero a estos hombres no le hagan nada. Pero ellos le contestaron, hasta un lado. Lot, recuerden que era extranjero, Lot no era original de esa ciudad. Él venía con Abraham, ¿desde dónde? Desde Ur, de los caldeos. ¿Cómo se portaban en Ur y cómo eran en Ur? Lo tengo para unos jueves más adelante. Pero ahí hay algo muy interesante. Esto es porque obviamente ya son las 10:05 y no puedo terminar el estudio a las 11 de la noche. Sí puedo, pero ustedes se me van a enojar. A lo mejor me quedo solo hablando, pero bueno, eso ya sería otro tema. Entonces ellos le contestaron, hasta un lado, solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar. Le dicen, tú no eres original de acá, ¿de dónde viniste tú aquí a mandarnos, a decirnos qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. O sea, no le estaban amenazando solamente con golpe, estaban amenazando también con violarlo, con abusarlo sexualmente. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Hermanos, con razón el clamor había llegado a Jehová tantas veces. Porque, hermanos, parecen perros en celo. No tengo otra forma de graficar lo que estamos leyendo. A ese nivel había llegado la maldad en ellos. Versículo 10. Pero los visitantes, estos ángeles, los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa, luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Entonces los visitantes le dijeron a Lot, ¿tienes más familiares aquí? Toma tus hijos, hijas y yernos y todo lo que tengas en esta ciudad y sácalos y llévatelos lejos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Este hecho que ocurrió de estos hombres agolpando la puerta de Lot para querer violarse a estos hombres que estaban alojando en la casa de Lot, fue lo que sentenció a la ciudad. Fue lo que fue en el momento en el cual dijeron, perfecto, ok, o sea, lo que sabíamos que ocurría, lo que habíamos escuchado, es cierto, por lo tanto vamos a hacer lo que hemos dicho, y es destruir la ciudad. Y cuando le dice que se vaya, le dice, prepárate, tranquilo, mira, en un mes más vamos a destruir la ciudad, así que junta tus cosas, prepara tu viaje, elige a dónde ir. No, le dijo, toma a tus hijos, tu yerno y todo lo que tengas en esta ciudad, en otras palabras, agarra todo lo que puedas, sácalos y llévatelos de aquí porque vamos a destruir este lugar. Ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad y por eso nos ha enviado a destruirla. Y esto lo vamos a leer el próximo jueves. Vamos a quedar hasta aquí entonces. Vamos a continuar. Y hay varios detallitos que espero que se hayan ido aclarando, viendo eh, en esta historia, ¿no? Tan conocida de Sodoma y Gomorra. Pero ustedes pueden ver, hermanos, de que Jehová fue a la ciudad, mandó a sus ángeles en representación de él a ver qué es lo que ocurría. Constató que efectivamente pasaba eso. Los hombres de ese lugar fueron los responsables. Entre comillas, tuvieron una oportunidad, pero ¿qué hicieron? Insisto, aunque suene feo, como perro en celo, fueron y se agolparon a la puerta de esta casa, tratando de derribarla, sin querer escuchar, y, y Lot, por su lado, también demostró su fe en Jehová, porque dijo, voy a protegerlos a ellos, y entregó probablemente lo más preciado que tenía, que eran sus hijas.
Gracias a Dios a sus hijas no les pasó nada. Gracias a Dios en ese momento no le ocurrió nada a la familia. Pero debe haber sido un momento muy tenso, porque empezaron a tratar de echar abajo la puerta. Entonces, así eran en Sodoma y Gomorra. Gracias a Dios todavía no llegamos a eso. Muchas veces nos escandalizamos por las cosas que vemos y escuchamos, pero gracias a Dios todavía estamos lejos de esto que nos cuenta acá en las Escrituras. ¿Qué ocurrió? Versículo 14, Génesis 19, dice, entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas. Las hijas todavía no se habían casado, ya les decían yernos, pero eran los prometidos todavía. Fueron a ver a sus yernos. Estas hijas, recuerden que Lot decía que eran vírgenes. Yo digo que Lot decía que eran vírgenes, porque no sé, no me consta. Porque en tal ciudad y en tal caos de moralidad, no lo sé. No digo que no lo eran, no tengo nada para justificarlo, pero por lo menos era lo que decía Lot. Y ellas tenían dos prometidos, que eran los pololos, por decirlo así, ¿no? Y fueron a buscarlos y le dijeron, levántense y váyanse de aquí porque el Señor va a destruir esta ciudad. Entonces Lot fue, les dijo, oye, levántense, la ciudad se va a destruir. Y era la oportunidad que hubiese escapado Lot, su familia y además los pololos de las hijas, diciéndolo en términos chilenos, ¿no? Por si acaso, un pololo en términos chilenos es el término del novio en el resto de Sudamérica, para mis hermanos de afuera. Sea de paso, pololo es una palabra mapuche de los originarios de acá de Chile, por eso ocupamos esa palabra. Por eso se ocupa solo en Chile. Bueno, entonces le dice, levántate y váyanse de aquí porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero, ¿qué ocurrió? Sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Fíjense qué oportunidad tuvieron ellos. Ellos sin haber hecho ni un sacrificio, ellos sin haber expuesto a ninguna de sus hijas, ellos sin haber tenido que defender a los ángeles, viviendo quizás qué vida, no lo sé, pero ellos no tenían nada más que haber sido el pololo de las hijas de Lot, o el novio de las hijas de Lot. Y le da Lot y Jehová, obviamente a través de Lot, les da la oportunidad de salvarse. ¿Pero qué ocurrió con ellos? No tomaron en serio lo que Lot les decía. Hermanos, ¿cuánta gente hoy en día, sin haber hecho ni un esfuerzo, sin tener la necesidad de tener algún esfuerzo, Dios le está dando el mismo mensaje? Párate, levántate, porque Dios va a destruir este mundo. Levántate, bautízate, sigue al Señor, porque Dios va a destruir este mundo. La misma situación. En la misma situación estamos nosotros también, que sin haber hecho nada, sin haber demostrado ningún acto de fe, porque Lot tuvo que demostrarlo, exponer a sus hijas, las puso ahí, sin haber hecho nada, nos llega el mismo mensaje a nosotros. Por lo tanto, eso es para pensar, hermanos, de que tenemos que atesorar también las palabras del Señor, que nosotros sin haber hecho nada, y eso por eso dice la Escritura, sin obras. Nosotros no hemos hecho ninguna obra para que el Señor nos diga, ven, porque voy a destruir este mundo. La misma situación de Sodoma y Gomorra, pero era nosotros con el mundo entero. Esto pasó en la noche, ¿no? Esto ya, imagínense, 12, 1 de la mañana, fueron a buscarlos, probablemente tocar la puerta, despertarlos, decirle, y ellos dijeron, no, que voy a ir, no, ven, ven, no, que voy a ir, no, mentira, no le creyeron, y Lot se devolvió a su casa, lamentablemente sin los yernos. Y como ya estaba amaneciendo, probablemente 4, 5 de la mañana, como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot, en ese rato Lot estaba juntando cosas, porque tuvo que ir a buscar a sus yernos, volvió a su casa, probablemente empezó a juntar algunos enseres, algunos víveres, hacer, no una maleta, no sé cómo lo hacían, pero a lo mejor en una tela, envolver y juntar cosas para llevar, y lo estaban esperando los ángeles, oye, ya, pues apúrate, vámonos. ¿Y qué dice? Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot, date prisa,
levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus 2 hijas. Ok, nadie más vino. Levántate, toma a tu esposa y tus 2 hijas, si no quieres morir cuando castiguemos la ciudad. Pero como Lot se tardaba, porque a lo mejor seguía guardando cosas, seguía juntando cosas, preparándose, que dice, pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron de la mano y lo echaron para afuera. No, ¿qué dice? Pero los ángeles lo tomaron de la mano porque el Señor tuvo compasión de él. El Señor se compadeció de él. Y fíjense, probablemente la ciudad iba a ser destruida junto con Lot. Lot tuvo la oportunidad de salvarse y expuso su fe en ese minuto a tal punto que puso a sus hijas enfrente de los hombres para proteger a los 2 ángeles enviados por el Señor. Por otro lado, los yernos de él, que tenían la oportunidad también de salvarse, no creyeron en el mensaje y no le creyeron y se quedaron en la ciudad. 2 respuestas distintas al mismo llamado del Señor. Pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron de la mano porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Cuando ya estaban fuera de la ciudad, recuerden que estaba empezando a amanecer, 4 de la mañana, piensen en ese horario. No depende de donde esté viva, pero normalmente cuando los horarios normales de amanecer son tipo 5 de la mañana. Entonces, cuando ya estaba fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo, corre, ponte a salvo. Eso le dijo uno de los ángeles a Lot. Corre, ponte a salvo. No mires hacia atrás, ni te detengas para nada en el valle. Vete a las montañas si quieres salvar tu vida. ¿Cuál fue la instrucción del ángel? Vete a las montañas si es que quieres salvar tu vida. Pero Lot siempre tenía algún pero. Lot siempre tenía una cualidad de creer ver algo mejor para él. Recuerdan cuando tuvo que elegir a dónde irse con Abraham. Él eligió ir para el lugar donde estaba Sodoma y Gomorra. Y acá nuevamente el Señor le dice, vete a las montañas. Pero él dice, pero Lot le dijo, no, señores míos, por favor. Ustedes me han hecho ya muchos favores y han sido muy buenos conmigo al salvarme la vida. Pero yo no puedo ir a las montañas porque la destrucción me puede alcanzar en el camino y entonces moriré. Claro, es fácil leer esto mirando para atrás, ¿no? Porque Dios iba a destruir a la ciudad y sabemos que no importa cómo lo hiciera, ya había querido salvar a Lot. Pero Lot en ese minuto de desesperación, él dice, bueno, si voy a las montañas me quedan a lo mejor muy lejos. Y entonces él dice, mejor voy a esta ciudad que está más cerca. Y le dice, por favor, ayúdenme y déjenme ir a esta ciudad más cerca, porque si voy a las montañas probablemente la destrucción me alcance. Entonces, versículo 20, cerca de ahí hay una ciudad, y él dice, ¿no? Cerca de aquí hay una ciudad pequeña a la que puedo huir. Déjame ir para allá, salvar mi vida, pues realmente es una ciudad muy pequeña. Como diciendo, oye, si es chiquitita, si ahí no me va a pasar nada, déjame ir allá a esa ciudad pequeña. Pero ¿cuál había sido la instrucción de los ángeles y por ende la instrucción de Dios? Vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Recuerden esta frase, por favor, porque más adelante va a ser interesante ocuparla. Jehová le dijo, cuando los tuvieron a través de los ángeles, cuando los sacó de la ciudad, los ángeles le dijeron, vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Y fue Lot el que dijo, no, por favor, déjame ir a esta ciudad. Está bien, le respondió el ángel. No tengo tiempo para porfiar, una cosa así, ¿no? Le dice, está bien, le respondió. También esta petición te la concederé. ¿Ya? No destruiré la ciudad de que hablas. ¿Qué iba a pasar entonces con esa ciudad, hermanos? Iba a ser destruida también. Por eso cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, hermanos, no es solamente esas 2 ciudades. Habían pequeñas ciudades, aldeas, gente alrededor de estas ciudades que también estaba destinada a ser destruida. Es por eso que el Señor le dice, no destruiré la ciudad de que hablas, porque sí estaba destinada a ser destruida. ¿Y por qué no la destruir? Bueno, porque te voy a salvar a Lot y te voy a permitir a ese lugar. Porque la instrucción inicial era, ándate a las montañas. Porque ninguno de esos pueblos y villas ahí alrededor iba a
iba, ¿cómo se llama? Iba a quedar vivo. Todos iban a morir. Pero date prisa y huye de una vez. O sea, ya no te sigas demorando. Ya te esperé que guardaras tus cosas, te demoraste, te tuve que agarrar de la mano, te tuve que sacar. Ahora me estás diciendo que no quieres dónde ir, quieres donde te estoy diciendo, te estoy dejando ir a la ciudad pequeña que me estás indicando. Dice, pero date prisa y huye de una vez. O sea, aquí hay un límite, ¿ya? Y no será a veces como el límite que nos pone Jehová en nuestras vidas. A veces nos permite, nos aguanta, nos perdona, nos da su salvación, pero hay un límite también. Hay un minuto en el cual dice Jehová, oye, yo igual voy a destruir, te estoy dando un tiempo, pero igual voy a destruir, igual voy a ejercer mi juicio. Y dice, porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Por eso, aquella ciudad recibió el nombre de Zoar, pequeña. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo, ya probablemente 5 o 6 de la mañana, ¿ya? Entonces, todo esto pasó en una noche. Todo esto pasó durante una noche, desde que llegaron los ángeles al atardecer hasta que Lot llegó a Zoar, pasó toda la noche. Y ahora ya está amaneciendo. Por otro lado, Abraham también estaba durmiendo y probablemente Abraham ya pronto a despertarse. Versículo 24. 24 nos dice, entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Y fíjense que ejemplificador el que ocupe el fuego y el azufre, porque es lo mismo que después está en Génesis describiendo el lago del tormento, ¿no? O el infierno, aquel lugar de fuego y azufre. Dice que hizo caer del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y que dice y a todos sus habitantes junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Ojo, ¿fue solo la ciudad? No, hermanos. Fíjense, dice, así destruyó esas ciudades, perfecto. Miren lo que agrega, y a todos sus habitantes junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. O sea, no solamente hizo una explosión y quedó algo. No, dice que no quedó nada. Dice que destruyó eso, toda la llanura, todo lo que vivía ahí cerca también murió. Animales, personas, plantas, todo, todo fue destruido. Y esto lo conocemos, ¿no? Ya hasta a veces cuando niños le hacen dibujar, colorear a la esposa de Lot convertida en sal, ¿no? Y dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás, desobedeció. ¿Y por qué miró para atrás? Puede ser por muchas cosas, ¿no? Hay muchas prédicas que dicen que uno no puede caminar hacia Cristo mirando el pasado, ¿no? O uno no puede ir a una nueva vida con Cristo mirando la antigua vida. Otros dicen que echaba de menos la ciudad o extrañaba el pecado que había allá, qué sé yo. Hay muchas cosas. Pero aquí lo que nos dice es que la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. ¿Cuál era el mandamiento de Jehová que había dado? O sea, después de que los salvó, los sacó, los cuidó de los hombres que le estaban ahí golpeando la puerta. Lo único que le pidió fue huye y no mires para atrás. ¿Y qué ocurrió? Miró para atrás y se quedó convertida en sal. Y me imagino que obviamente no quedó convertida como en la sal de mesa, sino que convertida en una roca de sal, totalmente dura, sólida, una roca de sal quedó convertida. Eh, ¿Por qué miró? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que uno podría decir por qué miró, pero hay una cosa que está clara, la mujer de Lot no hizo caso, hizo todo el camino, llegó hasta la entrada del pueblo. Recuerden que dice, el verso 23 dice, Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo, ya estaba a punto, estaba ahí llegando a la puerta, y entonces cuando llega a Zoar, cae obviamente la lluvia de fuego y azufre. Esto es similar, lamentablemente, hermano, a muchos
que probablemente dijeron algún día seguiré al Señor, algún día tomaré su camino, y no alcanzaron a hacerlo. Y en el último minuto cayeron. Y esta mujer miró para atrás y también es una clara demostración, ¿no?, de lo que nosotros no tenemos que hacer cuando caminamos hacia Cristo. Cuando caminamos hacia Cristo no tenemos que mirar atrás tampoco, no tenemos que extrañar o pensar en lo que estamos dejando atrás. Siempre recuerdo las palabras de Pablo, ¿no?, que cuando él habla de todo lo judío que él era, enseñado por los fariseos, a los pies de Gamaliel, circuncidado, y Pablo habla de todo lo que para un judío era importante para ser un judío de toro y lomo. Pablo agrega, pero por amor de Cristo lo tengo por basura. Y cuando dice lo tengo por basura, ¿cuántos de ustedes les gusta estar mirando el tarro a la basura? Si a alguien le gusta estar mirando el tarro a la basura durante el día, le aconsejo que vaya a ver un doctor, porque no es normal. No es normal que uno esté abriendo el tarro a la basura y mirando. Yo tengo un tarro grande aquí afuera, imagínense todo el día mirando el tarro a la basura, más encima huele mal, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Pablo? Todo eso lo tengo por basura por amor al Señor. Entonces, obviamente la basura uno no la mira, uno la bota, uno la desecha y uno no la vuelve a mirar. Y de hecho se convierte en un tema cuando uno dice, boté a la basura algo que necesitaba. Una boleta, boté la boleta y se fue en la basura. ¿Cuántos de nosotros dicen, voy a ir a buscarla? Y ahí uno lo piensa, ¿no? ¿La voy a buscar a la basura o ya, mejor ya me quedo con lo que compré? Y porque no nos gusta estar obviamente en la basura. Pero bueno, la mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Recuerden que habíamos dejado a Abraham durmiendo. Abraham se había ido, se quedó durmiendo. Pasó todo esto durante la noche con Lot ahí en Sodoma y Gomorra. Abraham estaba en su cabaña, probablemente preocupado, a lo mejor durmió con insomnio, porque él sabía lo que iba a ocurrir. Y se levantó Abraham por la mañana y subió Abraham. Voy a leer aquí el verso 27, dice, al día siguiente Abraham madrugó. Claro, no durmió bien, sabía que algo iba a ocurrir. Entonces Abraham se levantó temprano, en la mañana, dice el día siguiente, Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor, porque desde ahí podía ver hacia Sodoma y Gomorra. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y fíjense lo que dice, miró hacia toda la llanura, no eran solamente las ciudades, todas las carpas, aldeas y todo lo que estaba ahí alrededor, también fue destruido. Cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, por eso insisto, había más que Sodoma y Gomorra, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción. Probablemente Jehová en el relato que no tenemos, después de cuando Abraham le pregunta si hay 10, probablemente Abraham le pidió por su sobrino Lot, no lo sabemos. Pero aquí dice la escritura que Jehová también se acordó de Abraham. No solo Jehová salvó a Lot por lo que él había hecho, sino que también fue, y dice aquí, se acordó de Abraham. Dice, y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó las ciudades en que había habitado. Entonces, imagínense la imagen. Lot se levantó muy de temprano, muy de madrugada, y probablemente escuchó toda esta lluvia, fuego y azufre, se levantó muy de temprano, fue al lugar, miró hacia la llanura y vio a lo lejos que salía solamente humo. Y las ciudades y la llanura, todo lo que había ahí alrededor, fue destruido. Quedaron hombres, quedaron personas, quedó algo, no quedó nada. Todos murieron, no quedó nada. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice, además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos,
Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día, sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Fíjense, hermanos, qué interesante este versículo, porque este está en Segunda de Pedro, ¿no? Y aquí ya está escribiéndolo a la iglesia. Entonces, miren, este ejemplo de Sodoma y Gomorra, en donde Jehová eh, salvó a Lot y su familia, dicen, ese es un ejemplo y una muestra de que Dios no va a castigar a justos por pecadores, en donde el juicio de Dios va a ser justo y va a separar a quienes sean reprobados y a quienes sean aprobados por el Señor. Por otro lado, ¿no? Dice, ¿cómo era la vida de ellos? Desenfrenada, de esos perversos. ¿Ya? Volvamos entonces a Génesis 19, continuando con la historia. Ya vemos la escena, ¿no? La destrucción, ellos huyeron, estaban en Zoar, en esa ciudad pequeña. Abraham, desde su lugar de allá lejos, mirando cómo subía el humo, ya la ciudad y toda la gente que habitaba ahí había sido destruida. Lot había porfiado en vez de irse a las montañas, dijo, no, quiero ir a esta ciudad pequeña. Dice, pero Lot subió de Zoar, esto ya después, tiempo después de todo lo que había ocurrido, dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Probablemente, aquí, Lot debe haber pensado, bueno, los ángeles inicialmente me dijeron que me fuera a las montañas, y yo porfié con quedarme en la ciudad, y ya vi lo que pasó en la ciudad, ya vi lo que le pasó a Sodoma y Gomorra y todas las aldeas que habían alrededor. Y a lo mejor dijo, no quiero cometer el mismo camino, no quiero quedarme y aguantar en una ciudad, porque ¿qué ocurría con Lot? Y aquí es algo interesante, ¿no? Lot se había quedado en Sodoma y había aguantado vivir mucho tiempo ahí, independiente, como dice la escritura, ¿no? Acá que leímos en Segunda de Pedro, en donde él convivía con ellos, pero este era justo, que convivía con ellos y amaba el bien. Hermano, nosotros podemos ser justos, amar el bien, eh, pero ¿por qué jugar con fuego? ¿Por qué estar frecuentando los lugares que no son buenos para nosotros? Y Lot está bien, dice que despedazada su alma por obras inicuas. Pero hermanos, vamos a ser siempre a lo mejor tan fuertes como para no caer también en las mismas tentaciones. Aquí Lot jugaba con fuego, jugaba a quemarse en cualquier minuto, él y su familia. Y este es un ejemplo también de que Lot, eh, como él, no son muchos. Muchos que dicen, no, yo puedo convivir con esto, yo puedo vivir en este medio, terminan muchas veces igual que el medio, igual que el resto. Como hablan, ¿no? La influencia de los amigos. Terminan al final siguiendo a los amigos. Entonces, Lot, al ir a habitar a Zoar, y recuerden que Zoar iba a ser destruida también. Entonces, debe haber empezado a ver los mismos problemas, las mismas situaciones. Entonces aquí Lot dice, bueno, a ver, los ángeles me dijeron ándate al cerro, y en Zoar probablemente estaba viendo las mismas iniquidades, porque Zoar era una de las ciudades que también iba a ser destruida. Entonces, ¿qué hice? Se fue de ahí y se fue a vivir ahí a las montañas, tratando de hacerle caso, ¿no? A lo que le habían dicho los ángeles. ¿Y en dónde habitaba? En una cueva. ¿Ok? Versículo 31. El verso 30 aquí, fíjense cómo dice acá, ¿no? En la versión Dios habla hoy, dice, después Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Por qué tuvo miedo? Porque a lo mejor empezó a ver las mismas desviaciones que él veía en Sodoma y Gomorra. Entonces dijo, bueno, no quiero que aquí caiga de nuevo fuego y azufre, y no quiero que me pille a mí, y me voy. ¿Ya? Por algo también los ángeles no lo enviaron a esa ciudad. Los ángeles lo enviaron a las montañas. Fue Lot el que quiso irse a esa ciudad. Y que por eso esa ciudad no fue destruida. 31. Un día, viviendo ahí en las montañas, un día
la hija mayor le dijo a la menor, una brillante idea le dio. Le dijo, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras. ¿Recuerdan qué había ocurrido? Sodoma y Gomorra y todas las aldeas que estaban alrededor habían sido destruidas. Es verdad que no habían tantos hombres, ¿ya? Es verdad que mucha gente ahí en el sector murió, pero había en otros sectores donde sí había más hombres. Había en otros sectores donde habían otros pueblos. Pero ¿qué ocurrió? Probablemente también habrá Lot. Recuerden que Lot tenía muchas riquezas, así como Abraham. Pero con esto de Sodoma y Gomorra, no pudo sacarlas. No pudo sacar todo su ganado, todos sus animales, toda su gente. No pudo y se quedó en la pobreza. Por eso aquí Lot ahora empieza a vivir aquí en unas cuevas. Y Lot ya no es un hombre con riquezas como lo había sido antes. ¿Y qué ocurrió? Claro, las ciudades de ahí habían sido destruidas. Lot y sus hijas probablemente sabían que no eran de la región, ellas eran de Ur, de los caldeos. Recuerden que venían desde por allá, entonces tampoco no eran de la región. Y probablemente los demás pueblos no se querían juntar con ellas, y a lo mejor otros grupos nómades que andaban por ahí en la zona, tampoco se querían juntar con ella, porque ¿quién se va a querer juntar con quienes vienen huyendo de Sodoma y Gomorra y con la tremenda destrucción que había ocurrido? Entonces también es pensable a lo mejor de que había un estigma y nadie se quería acercar a ellos. Y terminan viviendo aquí en las cuevas como ermitaños. Pero ¿se acuerdan que les comenté al principio de que el tener descendencia era algo importante en esos tiempos? Muy importante, quizás más importante que lo podemos ver nosotros hoy en día. La descendencia era algo vital para ellos. Entonces, por eso que aquí esta hija dice, no queda hombre en esta región para que se casen con nosotros, como es la costumbre de todo el mundo. Que dice el verso, bueno, aquí también en esta versión dice, y no hay en toda esta región ningún hombre que se case con nosotras. Quedaban muy pocos, todavía han sido destruidos por la lluvia de fuego y azufre. Pero tampoco quiso ir a buscar a otras regiones. Y tampoco quiso buscar en otro lugar. Y dice, y toma la decisión que ustedes ya saben, ¿no? Y le dice, así que vamos a emborracharlo. Ya existía el vino con alcohol, o sea, no era vino, no era solo jugo de uva, sino que era efectivamente ya en ese tiempo existía todo lo que era el alcohol. Dice, vamos a emborracharlo y acostarnos con él para tener hijos suyos. O, como dice acá, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Entonces, ellas que estaban comprometidas a casarse, ya sus novios o sus pololos habían muerto en Sodoma y Gomorra, ahora nadie se quería acercar a ellos, probablemente también la cultura en esos tiempos era de casarse con su propio pueblo, para su propia raza, ellos no eran de ese sector, y más encima a lo mejor venían con el estigma de venir arrancando de Sodoma y Gomorra, los únicos sobrevivientes de Sodoma y Gomorra y toda esa región. Ellos eran los únicos. Y toman esta decisión, ¿no? Y le propone esto, le da esta idea. Bueno, versículo 33, esa misma noche, emborracharon a su padre y, sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. Yo la verdad, hermano, me lo trataba de imaginar y no logro entender cómo puedes tener un hijo sin acostarte, o sea, sin haberte despertado, pero así dice que fue. Dice que lo emborrachó, se acostó con él, dice que no se dio cuenta de nada, y a la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor, verso 34 acá, al día siguiente la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con nuestro padre, así que esta noche también lo emborracharemos para que te acuestes con él, así las dos tendremos hijos suyos. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. El resultado fue el mismo, las dos quedaron embarazadas.
Obviamente este incesto doble que encontramos acá en la escritura, uno puede decir muchas cosas, ¿no? Pero tratemos ahora de imaginarnos en ese tiempo. No quiero defender a nadie y tampoco no quiero aprobar esta práctica en ningún caso. Pero lo que quiero tratar es de entenderla, ¿ya? No aplicar, no justificarla, solo entender por qué, cuáles fueron los motivos. Entonces, los motivos acá que yo veo son los siguientes. Ellas querían descendencia, que era algo preciado para ese tiempo y para las culturas en ese tiempo. No tenían alrededor cercano marido, hombre o donde buscar de la misma raza de ellos o nacionalidad. Ellos venían de Ur, de los caldeos. No tenían tampoco probablemente mucho alrededor, porque Zoar era obviamente un lugar que estaba a lo mejor tan pervertido como Sodoma y Gomorra, por lo tanto no iban a buscar mujeres, ellos andaban buscando hombres, y por eso dicen no hay hombre en esta zona. No quiso ir a buscar a otras zonas, ese es algo, una gran interrogante, ¿por qué no quiso ir a buscar a otras zonas? ¿Por qué no buscó más allá? Y se conformó con lo más cercano, que era ver a su padre que estaba ahí. ¿Por qué la idea no le pareció extraña? Hermanos, venían de haber estado viviendo en Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, a lo mejor en Sodoma y Gomorra esa era una práctica. A lo mejor ella había visto y habían conocido de casos similares en Sodoma y Gomorra. Recuerden que no solo por el deseo de querer acostarse con los ángeles o ese desenfrenado deseo homosexual, quizás por cuántas otras perversiones pasaron. Recuerden que la escritura cuando da el decálogo, perdón, los mandamientos, no me acuerdo si es Levíticos o no, pero cuando da toda la instrucción, no te acostarás con tu madre, no te acostarás con tu padre, o en realidad dice, no verás la desnudez de tu madre, no verás la desnudez de tu hermana, no verás, y así de la tía y sucesivamente, ¿no? ¿Por qué da Dios esos mandamientos? Los da para proteger y decirle, mira, tú no vas a hacer esto que sí hacen los otros pueblos. Y dentro de esos mandamientos también Dios le dice de que no verás la desnudez de tu padre. ¿Por qué? Porque yo creo, honestamente, hermanos, que en ese tiempo habían algunos pueblos que sí lo hacían. A lo mejor no como una cotidianidad, no lo sé, pero ¿por qué a esta hija de Lot y a la hermana, a las dos, les pareció bien hacer esto? ¿Por qué se les ocurrió la idea? Yo creo, honestamente, hermanos, que después de venir de Sodoma y Gomorra, yo creo que esta era la idea menos loca. Era probablemente habían visto tanta cosa que esto no les pareció tan extraño. Obviamente no es algo aprobado por Dios en ningún caso. Pero bueno, eso fue lo que hicieron. Se acostaron las dos hijas con Lot y, como dice aquí, así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien se le llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó Ben-Amí, padre de padre de los actuales amonitas. ¿Qué ocurre aquí, hermanos? Nacen dos pueblos, nacen dos descendencias, dos pueblos que iban a ser un dolor, iban a ser una molestia, e iban a ser pueblos que iban a estar para el castigo de Israel cuando Israel volvió a la tierra de Canaán. ¿Dónde vivían los de Moab y los de Amón? Los amovitas. Aquí están, reino de Moab, y acá está el reino de Amón. Cuando hablamos de los moabitas, yo creo que es entre comillas, el apellido que más recordamos de una mujer en las escrituras, Ruth. Ruth venía de esta descendencia, de los moabitas. Y, y esto es algo arqueológico, ¿no? Encontrado ahí en esos sectores, aproximadamente hace 3000 años.
¿ya? Obviamente posterior a la etapa que estamos leyendo ahora, pero cuando los moabitas empezaron a desarrollar y empezaron a crear sus ciudades, este era el tipo de templos que ellos hacían, porque la ciudad era de mucho cerro, era totalmente montañosa, y entre medio de los cerros construían sus templos y ocupaban las laderas de los cerros para esculpirlos y construir estos templos que ellos hicieron. Columnas, como también era clásico en esos tiempos, y hermoso, o sea, construido dentro de la piedra, dentro de de los cañones, desfiladeros de los cerros, ellos construían esto. Esto obviamente es mucho después de la historia que estamos leyendo hoy en día, pero este es el pueblo moabita, y a esto llegaron a ser. Y recuerden cuando, o recuerdan, o yo les cuento, de lo mismo, cuando viene Moisés con el pueblo de Israel, camino hacia Canaán, el camino y la ruta que hace Moisés con el pueblo es por acá. Es por acá y entran por aquí, por Jericó. Entran a la tierra prometida. ¿Ok? Este es el camino. En esta dirección que va el puntero rojo, ese es el camino. Perdón, aquí está Jericó. Entonces, más abajo, por aquí y entran por aquí a la tierra prometida. Y tienen que pasar por Moab. Tuvieron problemas. Y Jehová dejó a los moabitas para que fuera el castigo hacia Israel cuando Israel se portaba mal. Cuando Israel se desviaba, los moabitas lo atacaban. Y ahí estaban los moabitas. Y de ahí es donde vienen, de este insecto entre la hija de Lot y Lot. ¿Ok?